Buenas noches, iglesia, congregación que alaba el nombre del Señor. Bienvenidos sean allí donde está usted, donde usted se encuentra en su casa, y los que estamos aquí. Vamos a glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Este es el día que hizo Dios. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿En quién? En el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús, el autor y consumador de la fe, en cual nosotros confiamos. Ya no vivimos por vista, vivimos por fe. Creemos en lo que Él ha dicho que Él hará, porque Dios es bueno, es misericordioso, y en Él confiamos y tenemos nuestra esperanza puesta en Él, que nada en Él es imposible. Todo es posible en Dios, ¿cierto, Liliana? Así es, pastor. Todo es posible en nuestro Padre Celestial, amén. Siempre y cuando nosotros tengamos esa fe, esa convicción de que Él hace lo que Él quiere sobre los cielos y sobre la tierra, sobre cada circunstancia de nuestra vida, amén. Así que en esta noche vamos a exaltarlo porque Él vive, porque Él hace en nuestras vidas su voluntad, que es agradable y es perfecta, amén. Entonces ahí donde tú estás, sí, amén. levanta tus O sea que no manos. vamos a vivir por vista, amén. Ok, no vamos a vivir por vista. Dios nos mandó a vivir jamás. por fe, amén. Así Con es. Cristo mantenemos firmes, perfectos y completos. ¿Dónde está tu fe, Daniel? Puesta en Dios, amén. Empecemos con esta canción y vamos a glorificar a Dios creyendo en que nada es imposible, amén. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo.
mientras vivamos sobre la faz de la tierra, a ti te decimos, te adoraremos, te alabaremos, porque tú eres el todo de nuestras vidas. Aleluya. Oh, vivimos por ti, Señor. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo Volví a nacer y ahora yo te cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Así es, Señor, solo a ti cantaremos, a nadie más nos rendiremos, Señor. Solo tú eres fiel y justo, te adoramos y te alabamos y nos gozamos en ti. Tú eres todo para mí, dueño de mi vida y mi alabanza. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Oh, así es. ¿Cuántos son pueblo? Pueblo de Dios, oveja de su prado. ¿Cuántos lo son los que estamos aquí? Amén. Y tú que estás allá en tu casa, es un hijo de Dios, redimido por su sangre. Y Dios tiene fiel cuidado de ti y de mí. Así como dice el Salmo 23. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén. Ese es el Dios que tenemos nosotros, al Dios al cual adoramos y venimos a adorar en esta noche, porque Él es Dios bueno. Él es bueno. Gracias, Señor. Gracias, Rey.
Santo es, santo es, Cristo es Rey. Santo es, santo, santo es. Gózate, Cristo gózate en la presencia de nuestro Rey. Santo es, santo es, Cristo es Rey. Y en medio de la tribulación, en medio de la angustia, tú solamente puedes creer que Dios está allí presente en medio de cualquier dificultad que tú y yo podamos pasar. Y allí en medio de la dificultad podemos elevar una oración, una canción, algo que alabe y glorifique a Dios, algo una expresión de adoración y alabanza. Y quiero que usted exprese una adoración y alabanza en medio de la dificultad, porque cuando tú y yo alabamos al Señor en el momento de la dificultad, Él se glorifica, Él se hace Señor de tu debilidad, de tu aflicción, de tu problema. Amén, Señor, gracias. Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración en la necesidad, mi
lo que recibí sembrar. No te pierdas todas las actividades que tendremos durante. Queremos informarte de un cambio en los horarios en nuestras reuniones del día domingo. A partir del 7 de noviembre iniciamos nuestros cursos de formación de 8 a 9 de la mañana, por lo tanto nuestra reunión comenzará a las 9:30 de la mañana. A ti que te encanta descubrir historias únicas e inigualables, te invitamos este 31 de octubre a las 9 de la mañana para que en compañía de otros amiguitos nos embarquemos en conocer la historia del Arca de Noé. Y al final del culto, tus papitos podrán aprender jugando contigo. Este miércoles 27 de octubre te esperamos a nuestra reunión de parejas. Estamos convidándote a que pases un tiempo agradable con nosotros las parejas y hay sorpresas. Habrá palabra y un tiempo muy especial. Y sobre todo, hablaremos del tema nunca pronuncie la palabra divorcio en tu casa. Te esperamos. Te esperamos. Nuestro tiempo de ayuno cambia de los días sábados a los días miércoles de 8 a 10 a.m. Todos los viernes tendremos el tiempo de estudio de la palabra a las 7 de la noche de manera presencial. Ven y conéctate con otras personas, diviértete y aprende de todo lo que Dios tiene para tu vida en nuestra reunión de jóvenes a las 5 de la tarde. Señor, damos gracias porque una vez más tenemos la oportunidad de glorificarte, de exaltarte a través de la predicación de tu palabra. Quiero dar gracias a cada uno de los que en esta hora se conectan, de los que acceden al beneficio de poder escuchar tu voz a través de la predicación. Si bien hemos en este tiempo hemos estado hablando sobre el respaldo del Padre, una vez más quiero que ratifiquemos y que podamos ahondar en este tema, porque cuando hablamos de ese respaldo, del respaldo de Dios sobre nuestras vidas, no podemos dejar pasar por alto que todo respaldo tiene unas condiciones, todo respaldo se adquiere unos compromisos, ¿sí? Y esos son unos compromisos bilaterales. Y en ese sentido, pues siempre está condicionado. Si bien Dios nos habla de su respaldo, pero está condicionado bajo esos parámetros que deben establecerse para que podamos sentir, para que podamos percibir, para poder ver evidentemente ese respaldo. Y pues de hecho se debe tener un mínimo de garantías. Eso hace parte como de esos compromisos allí establecidos. Y previamente, como introducción de ello, para poderlo entender, pues creo que es importante que podamos nosotros ir al libro de Deuteronomio capítulo 1, y a partir de allí creo que podemos nosotros tener un panorama mucho más amplio de lo que es el respaldo de Dios. Deuteronomio capítulo 1, y quiero primero centrarme en el versículo 8, y allí la palabra de Dios nos dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Es interesante ver nosotros aquí en su palabra cómo está todo ese panorama de respaldo de una forma completa, contundente de parte de Dios. Y no solamente es el respaldo para nuestros patriarcas, sino que es vigente, dice que para sus generaciones futuras, y nos alcanza a nosotros, ¿sí? Y no solamente es ese respaldo de parte de Dios, sino que también en el versículo 11, una vez más, el Señor nos dice: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Entonces, es decir que no solamente es a la ligera de parte de Dios
esa determinación de respaldarnos, sino que también cómo empieza a añadir todo lo que necesitamos, ¿verdad? Su intencionalidad de bendecirnos y de una forma que es relevante, ¿no? Podemos decir que como aquí una vez más nos habla que nos haga 1000 veces más, ¿sí? Es un efecto multiplicador, eterno, sublime, majestuoso, contundente de parte de Dios para con nosotros. Entonces allí está pues esa base, esa determinación de parte de Dios, ese es su compromiso, ¿sí? Pero conlleva entonces que cuando nosotros nos introducimos en ese mismo capítulo, podemos ver 3 cosas. Quiero que veamos dentro de esos compromisos bilaterales. Ya quiero pasar a los compromisos que nos corresponde. Y el primero de ellos es bueno hacer lo que hemos dicho. Escuchen bien, es bueno hacer lo que hemos dicho, es decir, aquellos compromisos que nos establecemos para poder ver el respaldo de Dios, aquellas cosas que nosotros le decimos allí en lo secreto, en esa interacción con Dios. Pero lo mínimo es hacerlo, es decir, es bueno hacer lo que se ha dicho, y lo ratifica en el versículo 14 de Deuteronomio capítulo 1 versículo 14, dice: y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. ¿Sí? Es tan sencillo como eso, es tan simple como eso. El respaldo de Dios está delineado, está enmarcado en que Dios hará lo que Él ha prometido, pero también es correspondiente al compromiso que nosotros hemos adquirido con Él, ¿sí? Y dentro de ese panorama, cuando nosotros vemos en el versículo 19, para seguir ensanchando ese entendimiento, dice su palabra: y saliendo de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea, y es allí en donde empezamos nosotros. Bueno, está bien, y de hecho, ¿cuántas veces hemos iniciado en nuestros compromisos de una forma fiel, de una forma sensata, haciendo lo que corresponde, ¿verdad? Porque en los compromisos no es mucha palabrería, ya el compromiso tangible tiene que ver debe estar muy de acuerdo con nuestras acciones. Y continúa en el versículo 20: y entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Entonces, como esos compromisos, si creemos que si bien listo, hasta ahí es como el preámbulo, ¿verdad? Llegó hasta el punto, pero es determinante que se ejecute aquellas cosas que nos hemos establecido, y sobre todo pues ese direccionamiento que Dios nos da. Y en ese orden de ideas vemos nosotros en el versículo 21: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Mire, Dios es tan maravilloso con nosotros que nos recuerda lo que debemos hacer. Hace énfasis de aquellas cosas de una forma práctica, sencilla, tenemos que hacer. Continuamente nos redarguye. De hecho, el beneficio del Espíritu Santo sobre nuestras vidas es que nos redarguye y nos dice: hey, esto es lo que debemos hacer, ¿cierto? Aún nuestra conciencia hace parte de ese parámetro de Dios para ajustarnos y volver nuevamente y entender lo que debemos hacer. Y tenemos todos los elementos suficientes, hasta el medio ambiente es propicio para darnos a entender lo que se necesita hacer. Estamos nosotros en cualquier circunstancia y de una u otra forma Dios viene y nos habla y nos dice: hey, esto es lo que debemos hacer. Entonces, hasta aquí Dios utiliza diferentes mecanismos, pero lo que realmente se necesita para que podamos ver ese respaldo es hacer lo que hemos dicho, ¿sí? Es hacer lo que hemos dicho. Pero número dos, las razones por las cuales perdemos el respaldo. Quiero que veamos esas razones. Existen, y evidentemente que se dan esas razones por las cuales perdemos el respaldo. Y de antemano vemos nosotros en el versículo 22, donde dice su palabra: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis:
enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y venga, un momento. Recordamos que el punto inicial es hacer lo que bien hemos dicho. Pero ¿sabes? Cuando empezamos a leer o continuamos leyendo lo que sucedió con el pueblo de Israel, allí empiezan a definirse en otras instrucciones. Aquí el asunto no era ese. Aquí no se había dicho previamente que era enviar unos varones, era elegir a unas personas, ir a reconocer la tierra y que posteriormente traiga noticias de lo que sucede en esa visitación y en esa validación y en ese reconocimiento. No tiene nada que ver. Entonces nos complicamos nuestras vidas porque no hacemos lo que hemos dicho, ¿sí? Eso no es lo que previamente se acordó. Lo que previamente Dios acordó con nosotros es que simplemente era subir y poseer, ¿verdad? Es decir, que empezamos a definir en el camino otras instrucciones. Y no solamente eso, sino que también cuando vemos en el versículo 25 de Deuteronomio capítulo 1, nos dice su palabra: y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Cosa particular. Hacemos lo que no nos ha mandado hacer, ¿sí? Esa es nuestra complejidad como seres humanos, ¿sí? Nos complicamos la vida, hacemos las cosas mucho más difíciles. Y la verdad que el caminar con Dios, sinceramente, cuando uno ve todo ese panorama y confrontado también con lo que nosotros en esa interacción con Dios, es que hacemos mucho más complejo las cosas, hacemos mucho más complejo. Con Dios es práctico, es sencillo, es fácil, pero nosotros lo hacemos difícil, ¿verdad? Hacemos lo que no nos ha mandado hacer. Y como dice aquel dicho, menos es más. Y como en esto, en Dios sobre todo, cómo debemos hacer tal cual como Dios nos lo manda. Y sin embargo, continúo en el versículo 26 del capítulo 1 de Deuteronomio, dice: y sin embargo no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y es allí donde nos encontramos que, aparte que no hacemos lo que debemos hacer, que hacemos otras cosas diferentes a las que se nos ha establecido, que aún definimos otras instrucciones, la tapa, pues, el colmo de nuestra condición en muchos momentos, y es que no hacemos lo que Dios nos ha dicho. Y frente a ello, pues es muy complejo ver el respaldo de Dios, porque el respaldo de Dios está basado en condiciones. El respaldo de Dios está basado en compromisos. Y no solamente nos quedamos allí, sino que ahondamos en nuestra actitud equivocada, errónea, ¿sí? Y aún caemos en un autoengaño. Y tal es nuestro autoengaño que nos mentimos a nosotros mismos. No solamente, pues es fácil mentir a otros, es fácil, ¿sí? Pero lo más complejo es que nos mentimos a nosotros mismos y nos creemos la mentira. Porque vemos en el versículo 27, dice: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Y en cuántas circunstancias nos hemos encontrado y al final terminamos echándole la culpa a Dios. Esa es la mejor excusa o la mejor respuesta que tenemos a la mano. Es mucho más fácil echarle la culpa a Dios y no examinarnos y confrontarnos que las cosas que estamos viviendo, que no encontramos el respaldo de Dios, es por nuestro asunto, por nuestra determinación, por nuestra voluntad, porque determinamos simplemente hacer compleja la vida, hacer compleja que nuestro caminar como tal. Y esas son razones. Hasta aquí, dentro de ese punto, vemos notablemente muchas razones por las cuales Dios pues quita su respaldo, ¿verdad? Por las cuales no vemos el respaldo, las razones por las cuales perdemos el respaldo de Dios. Si
Y a veces pasa, ¿no? Pasa mucho. Pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero no podemos nosotros manipular la palabra. Aquí no tiene que ver con esa condición. Previamente, dentro de un respaldo, pues debe haber de las partes unas garantías mínimas. Y en esta escena de lo que encontramos nosotros del pueblo de Israel, pues era un ejercicio sencillo, era subir y tomar, era subir y poseer. Esa era la determinación y Dios haría el resto. ¿Por qué no podemos ver el respaldo de Dios? Y es bueno hacer como ese alto en el camino. ¿Por qué no sentimos propiamente ese respaldo de Dios? ¿Qué tan alejados estamos de hacer lo que corresponde? Porque la determinación de Dios es respaldarnos. La determinación de Dios es ir delante de nosotros, aún ser nuestra retaguardia. Pero ¿por qué no nos encontramos muchas veces de que en nuestras decisiones no está el respaldo de Dios? Y creo que lo que debemos examinarnos no es a Dios, sino examinarnos nosotros. ¿En qué cosas estamos faltando? ¿Qué cosas no estamos cumpliendo? ¿Qué cosas no estamos haciendo? Pero número 3, otra de las cosas que nos encontramos frente al respaldo de Dios es que cambiamos la decisión de Dios. Diga conmigo, cambiamos la decisión de Dios. Y eso lo podemos ver en los siguientes versículos. Cuando vemos el versículo 34, no me va a salir de ese capítulo, creo que ahí está completo el panorama de ver el respaldo de Dios. Y aún en esta condición y en este punto que cambiamos la decisión de Dios, dice este versículo: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo. ¿Sabes? Que muchas veces nosotros cambiamos la determinación de Dios por todas nuestras declaraciones. ¿Qué tan cuerdos somos? ¿Qué tan conscientes somos? Que todo lo que nosotros declaramos sube al cielo, sube a su presencia, y que esas palabras pueden jugar a nuestro favor o en contra. Y a veces somos tan apresurados para hablar, a veces somos tan ligeros para declarar tantas cosas y después nos arrepentimos. Y nos envolvemos y nos encontramos en situaciones tan particulares, y todas esas situaciones en las que nos encontramos simple y llanamente es por todo lo que nosotros hemos declarado, por todo lo que nosotros hemos hablado. Y aquí es tan contundente ver que nuestras palabras pueden alegrar el corazón de Dios, o nuestras palabras pueden generar enojo en Dios. Y continuando dice el versículo 35: no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Dios puede cambiar, y cambiamos la decisión de Dios por ser una mala generación. Quiero hacer énfasis en ese punto: mala generación. Y una mala generación es esa relación de lo que es una buena tierra y una mala tierra. Y una buena tierra es una tierra que produce frutos, ¿sí? Que genera resultados. Pero cuando persistimos, cuando nos establecemos en una condición de no alcanzar, de no cumplir, de no hacer lo que corresponde, pues al final, pues la connotación de lo que nosotros hemos determinado ser es una mala generación. Una mala generación no da resultados, no da frutos. Al contrario de una buena generación. Una buena generación es una buena tierra, y que no importa de qué medida produce, pero al final produce. Y lo que Dios le interesa es que tú y yo produzcamos, que alcancemos lo que Dios ha establecido, que el culpable no es Dios, que si Dios cambia una determinación, pues es por nuestro asunto, por lo que hemos definido. Y por eso es tan cuidadoso lo que hablamos, porque todo lo escucha Dios, aún nuestros pensamientos. Y aún está la determinación de Dios, que en el versículo 40 nos dice: pero vosotros volveos
e id al desierto, camino del mar Rojo. Y nos encontramos dando vueltas como el pueblo de Israel. Y es allí donde nosotros debemos preguntarnos ¿por qué estamos dando vueltas? Y las vueltas que estamos dando no es porque Dios determinó establecer un camino largo. Nunca. Esa no ha sido la determinación de Dios. De hecho, el camino de Dios es un camino corto. Es un camino sencillo. Es un camino tranquilo, fácil, ligero. Pero nosotros lo hacemos difícil, nosotros lo hacemos complejo, nosotros lo hacemos mucho más difícil de lo que debe ser. Y en ese sentido, es ahí donde cuando queremos replantear y retomar la instrucción, ya es tarde. Ya es tarde. Y vean ustedes lo que nos dice el versículo 41. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Vean ustedes que aquí pues deduce el querer replantear y retomar la instrucción. Pero muchas veces hemos insistido tanto en nuestro error, en nuestra condición, que se hace tarde. Ya no está el respaldo de Dios. Ya no podemos ver el respaldo de Dios. Y Jehová me dijo, dice el versículo 42, diles: no subáis ni peleáis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Ha sido categórica la decisión de Dios de no respaldarnos. Y la decisión de Dios de no respaldarnos es por nuestra actitud, por nuestra posición. Porque lo llevamos a esa condición, a ese punto donde pues hemos persistido tanto en el error, en no obedecer, en no hacer lo que corresponde. Pues no podemos nosotros voltearle el brazo a Dios. Eso es lo único que nunca vamos a poder hacer. No podemos voltear el brazo a Dios. Y Dios es tan radical que dice el versículo 43: si os hablé y nos distes oídos, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo como con altivez subiste al monte. Dios aún nos da todos los argumentos por qué quita su respaldo. Por nuestra decisión, por nuestra desobediencia, por no hacer fácil el camino, por no hacer lo que Dios nos manda hacer. Y continúa diciendo en el versículo 45 de Deuteronomio 1: y volviste y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros determinamos y decidimos el que si Dios nos respalda o no. Somos nosotros los que determinamos si queremos el respaldo o no queremos el respaldo de Dios. No va a estar ahí siempre de continuo el respaldo de Dios. El respaldo de Dios está condicionado, porque debe haber esos elementos mínimos de garantías. Que yo cumpla, que tú cumplas. Si bien Dios está determinado a cumplir, pues lo mínimo es que nosotros también cumplamos. Y en ese sentido quiero concluir que el respaldo de Dios simplemente es hacer lo que corresponde. Y en esa historia del pueblo de Israel, pues Dios habla de 3 tipos de personas que van a tener el respaldo. Y vean ustedes que aún porque, déjame decirte algo, permítame abrir este paréntesis. Si Dios ha dicho que sí, puede decir después que no, ¿o no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque para que el respaldo de Dios permanezca es necesario, y vean ustedes este tipo de personas. Si vamos al versículo 36, dice la palabra: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Si tú y yo queremos ver el respaldo de Dios, debemos ser fiel a Dios todo el tiempo.
de principio a fin. Esa es una de las garantías para ver el respaldo de Dios. Pero también aquí en este pasaje nos habla y nos anuncia para que el respaldo de Dios sea permanente y continuo. Dice el versículo 38, dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya, anímale, porque él hará heredar a Israel. Y otra de las condiciones para ver el respaldo de Dios es servirle. Todo hombre y toda mujer que le sirve a Dios verá el respaldo, su respaldo. Ese respaldo potente de parte de Dios está sobre todos aquellos que le sirven. Pero también hay otra condición para ver ese respaldo continuo de Dios, y está en el versículo 39. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Vemos nosotros que tiene que ver con ese tipo de personas que no están prejuiciadas. ¿Sí? Quiero hacer énfasis en que los que no saben hoy lo bueno ni lo malo, simplemente que están prestos a esa disposición de ser instruidos, de ser direccionados, de sujetarse y ajustarse a las condiciones que Dios establece. Todos esos prejuicios que vienen a nuestra mente, saben que en nuestro caminar tenemos claridad de lo que debemos hacer, pero en el camino esto no es de palabras, es de hechos, es de decisiones, es de acciones. Y en la medida que nosotros alineemos nuestras acciones con nuestras palabras y que ellas sean contundentes delante de Dios, siempre veremos su respaldo. Señor, yo en esta hora declaro que el respaldo de Dios esté sobre tu casa, sobre la iglesia. Y hablo de la iglesia en general. Y declaro, Padre Celestial, Señor, que ese respaldo somos conscientes que está condicionado. Está condicionado de que seamos fieles. Hoy declaro, Señor, que eleve sobre nosotros esa capacidad de fidelidad, de obediencia, de discernimiento, de entendimiento, de sensibilidad, de hacer lo que corresponde. Hoy declaro en el nombre de Jesús que estés a disposición de servirte, de obedecerte, Señor, de hacer lo que tú nos instruyes, de ser un instrumento en tus manos, Padre Celestial. Hoy declaro, Padre amado, Señor, que si bien hay contenido sobre todos aquellos que caminan contigo, hoy declaro, Señor, que esos dones sean desarrollados, que no estén enterrados, sino que podamos estar dando frutos, Padre Celestial, en esas capacidades y habilidades que hemos sido equipados para bendecirte, Dios, y para bendecir a todos los que están a nuestro alrededor. Pero hoy declaro también, amado Rey, Señor, cómo se establece esa sensibilidad de no estar prejuiciados, sino que estar prestos para oír, prestos para ser instruidos, prestos para ser corregidos, prestos, Dios, para ser sensibles a tu voz. Y conforme a ello, poder entender que si bien, así como tú tienes esa disposición y esa determinación de establecer tu respaldo, sabemos, Señor, que tú has dicho que sí, pero que nuestra determinación puede cambiar o variar tu condición. Y declaro, Señor, que no sea esa nuestro final, que nuestra experiencia contigo es ver continuamente tu respaldo. Anhelamos tu respaldo y declaro el respaldo sobre tu pueblo, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si por primera vez tú has escuchado esta palabra, no es coincidencia. Dios te está inquietando para que camines con Él, para que puedas entrar en su presencia y tener conocimiento de todos sus parámetros. Y este se hace a través de aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y por eso permítame dirigirte en oración, de que tú en esta hora puedas decirle al Señor: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Sé que tú fuiste a la cruz. ¿Tú puedes declararlo? Y resucitaste
para darme vida y vida abundante. Y lo confieso con mi boca, lo creo en mi corazón. Y te recibo como mi Señor, como mi todo. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Para poder entender tu palabra, yo recibo tu espíritu y declaro en esta hora, Padre Celestial, que sobre todos aquellos que han declarado esta oración, viene esa manifestación de Dios de revelación, cómo abre su apetito para alimentarse de tu palabra, pero cómo también viene la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, para ayudarles a caminar y entender lo que deben hacer. Hoy declaro que viene ese beneficio de Dios sobre ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo me resta decirles que el Señor les bendiga en gran manera. Bendiciones.